atención para que todos puedan integrarse a la ponencia. Vamos a dar unos 2 minutitos y comenzamos. Bueno, pues ya esperamos suficiente. Buenas tardes a todos. Gracias por conectarse y nuevamente una disculpa, pero teníamos desactivada la sesión, solamente estaba una de prueba y eso nos provocó un poco de complicaciones, pero ya logramos arreglarlo. El tema del día de hoy es suplementación en pacientes con enfermedad renal crónica. Si tienen alguna pregunta acerca del tema, pueden irla escribiendo, o si tienen algún comentario, alguna sugerencia de próximos temas, igual pueden escribirlos para considerarlos en próximas ponencias. Bueno, recordando, la enfermedad renal crónica, recordemos que se define como la disminución de la tasa de filtrado glomerular menor a 90 mililitros. Como hemos visto, hay 5 etapas. En cada etapa, cada etapa se determina por cierta tasa de filtrado glomerular o función renal. Tenemos la etapa 1 que va de menor a 90 mililitros por minuto, la etapa 2 de 60 a 89, etapa 3 de 30 a 59 mililitros por minuto, etapa 4 de 15 a 29 y etapa 5 menor a 15 mililitros por minuto. Al tener el diagnóstico que transcurra de una etapa a otra, es como una bomba, ya que si no se tiene el tratamiento adecuado, no tenemos los cuidados adecuados, rápidamente se puede llegar a la progresión y llegar a terapia sustitutiva, que es lo que no se quiere inclusive desde el inicio del diagnóstico. Recordemos que cuando hay un paciente con enfermedad renal crónica, desde que comienza con la enfermedad,
hay cambios en la dieta que suelen ser muy estrictos, alteraciones en la microbiota, de repente su estilo de vida es inadecuado, lo cual los llevó a tener la enfermedad e inclusive continúan con un estilo de vida inadecuado a lo largo del tratamiento. Pueden tener descontrol de glucosa, de presión arterial, dislipidemia, ¿qué quiere decir esto? Alterado triglicéridos, colesterol, tener sumado sobrepeso, obesidad, etcétera. Y bueno, todos estos factores lo llevan a progresar rápidamente a la enfermedad renal crónica terminal. Claro, si le suman que no tienen a lo mejor un tratamiento adecuado, un tratamiento nutricio, un tratamiento nefrológico adecuado, bueno, todo eso en conjunto los puede llevar a progresar rápidamente a la enfermedad renal crónica terminal. Como mencionamos, la dieta renal suele ser muy restrictiva porque tiene que ser baja en fósforo, baja en potasio, baja en alimentos de origen animal o en proteína. Si son pacientes diabéticos, deben consumir menor cantidad de hidratos de carbono simples, que son panecillos, bebidas azucaradas, disminuir en mayor cantidad el consumo de productos industrializados y si son hipertensos y más con la enfermedad renal crónica, disminuir en menor cantidad el consumo de sal o sodio a través de productos industrializados. Todo esto en conjunto puede llevar al paciente a tener complicaciones nutricionales, tales como desgaste energético proteico. ¿Qué es el desgaste energético proteico? Es cuando se ven disminuidas las reservas de grasa, de proteína, y bueno, el paciente está desnutrido. Se dice en algunos estudios que los pacientes en estadios de 3 a 5, en etapa 3 a 5, muestran una prevalencia de 11 al 54% de presencia de desgaste energético proteico. Y esto les puede generar muchas complicaciones y cuando llegan a la terapia sustitutiva, bueno, tienen pésimos resultados de acuerdo a su tratamiento. Puede ser que eso les genere mayor inflamación y una ingesta disminuida, que cuando están en terapia sustitutiva requieren comer en mayor cantidad, lo cual no lo hacen. Inclusive se demuestra que comen menos de 1 gramo de proteína, cuando en terapia sustitutiva se deben estar comiendo de 1 a 1.5 gramos de proteína para evitar tener mayor desgaste nutricional. Entonces, por eso las guías proponen utilizar la suplementación nutricional. Por lo que vimos, la dieta suele ser restrictiva y aunque es el pilar fundamental, los pacientes no logran sus objetivos, no cumplen con su ingesta nutricional y bueno, esto los lleva a desarrollar complicaciones como la que vimos anteriormente, desgaste energético proteico, que les puede llevar o conllevar a mal pronóstico a lo largo de su tratamiento o ya estando en la terapia sustitutiva. ¿Cómo vamos a determinar si un paciente requiere un suplemento nutricional? Se menciona en las guías que un indicador es la pérdida de peso involuntaria. Cuando un paciente ya perdió más de mínimo el 5% de su peso habitual por 3 meses, esto ya es un indicador de que estamos teniendo ahí complicaciones nutricionales, quizá está comiendo menos de lo que debe, aunado con si tiene uremia, si tiene acidosis y todas las complicaciones que genera el ser un paciente renal. Bueno, esto ya nos puede indicar que quizá requiere ingerir algún suplemento nutricional. Aquí hay un ejemplo, si tenemos a un paciente de 56 kilogramos, haciendo una regla de 3, podemos determinar si ha perdido o no el 5% de su peso involuntariamente por 3 meses. Habitualmente pesaba 56 kilogramos, ha perdido 2.8 kilogramos. Si hacemos la regla de 3, podemos determinar que 2.8 corresponden al 5% y fue involuntariamente. Entonces, eso ya nos indica que requiere un suplemento nutricional. También se debe observar si el paciente ha dejado de comer. Para eso se deben hacer habitualmente eh, cuestionarios de ingesta alimentaria, que es como este, o cuestionarios de recordatorio de 24 horas, donde se debe ir anotando la hora a la que el paciente come, qué preparación, qué ingredientes tiene en la preparación, las cantidades y las cantidades que come al final. No es lo mismo si le servimos un plato y al final se come un cuarto del plato. Entonces, todo eso hay que tenerlo registrado para el momento de que requiera algún suplemento, verificar cuánto está comiendo y cuánto es lo que está necesitando extra para poder complementarle con el suplemento nutricional.
Además, eso les ayuda muchísimo cuando lo lleven, no sé, a consulta nutricional, por ejemplo, o a consulta nefrológica. Es una forma de comprobar que nuestro paciente ha dejado de comer a lo largo del tiempo. También se debe observar detenidamente al paciente, ver si se le notan más las costillas, la clavícula, la espácula, escápula, perdón, la sien, debajo de los ojos, si los tiene un poco más hundidos. Todos estos rasgos nos pueden indicar que nuestro paciente está bajando de peso y puede generar complicaciones nutricionales a lo largo de su tratamiento. Además, si el paciente ha tenido algún episodio de vómito, náuseas, diarrea, todo eso también suma a desarrollar complicaciones nutricionales en el paciente con enfermedad renal crónica. Ya teniendo todos estos indicadores, que fue el registro de alimentos, verificando que ha dejado de comer, los rasgos físicos y la pérdida involuntaria de peso, mínimo 5% de su peso habitual. Todos estos indicadores ya nos llevan a buscar un suplemento nutricional adecuado. ¿Cómo debe ser este suplemento? Recuerden que, como toda dieta renal, bajo en fósforo, bajo en potasio, bajo en sodio, bajo en proteína, si se puede sin azúcar o con la mínima cantidad de azúcar. Esto porque la mayoría de los pacientes con enfermedad renal crónica tienen diabetes, entonces hay que evitar darles alimentos ricos en azúcar, más porque de repente dejan de llevar el tratamiento para la diabetes y eso les puede generar otro tipo de complicaciones. Y lo más importante de todo, el sabor. Si el suplemento no es agradable al paladar del paciente, no lo va a consumir. Aunque lo obliguen, no va a ser eficaz porque él no lo acepta, inclusive le puede generar la presencia de más síntomas gastrointestinales, más náuseas, más vómito. Por tal, deben buscar el suplemento que sea adecuado para el paciente, que lo pruebe, que le guste y si lo aprueba, bueno, ya dárselo constantemente de acuerdo a su ingesta alimentaria. Es la importancia de ir con un nutriólogo. Aquí les puse algunos adecuados para pacientes en prediálisis. Recuerden que deben ser bajos en proteína porque menor cantidad de proteína, mejor pronóstico para el paciente que aún no tiene terapia sustitutiva, ya que estamos manteniendo la función renal que aún tenemos. Y lo que les mencionaba, bajo en fósforo, bajo en sodio, bajo en potasio, si se puede endulzado con stevia o sin azúcar, mucho mejor y que sea agradable al paladar. En prediálisis, estos son los únicos que conozco. Conozco otros, pero no son adecuados para el paciente predialítico. Esto porque ya tienen mayor cantidad de proteína o están endulzados con azúcar o tienen mayor cantidad de potasio, de fósforo, lo cual queremos que no lo tenga para nuestro paciente con enfermedad renal crónica. Y bueno, les traje un ejemplo de un paciente que su peso habitual son 80 kilogramos, está filtrando 18%, ha tenido náuseas y vómito y ha perdido 4 kilogramos en 2 meses, lo cual ya indica el 5%. Su alimentación habitual, de acuerdo a su registro de alimentos, era la del lado izquierdo, esta, 3 quesadillas, atole de avena, un vaso de frutas, sus colaciones adecuadamente, comida y cena. Si lo comparan con la alimentación actual, ha disminuido bastante su ingesta porque de 3 quesadillas ya solo se come una, está tomando la atole y la fruta, pero ya no está haciendo una de sus colaciones, no está terminando su segunda colación y su comida y su cena se ve muy disminuida. Entonces, esto ya nos puede indicar más la pérdida de peso, más algunos signos que requiere un suplemento nutricional. Por tal, yo aquí puse un ejemplo con Renaud. Es un paciente que calculando su ingesta requiere comer al día 2.167 kilocalorías, 50 gramos de proteína, esto por su peso ideal. Ya después espero enseñarles cómo calcular el peso ideal para ver cuánto es la ingesta de proteína que les corresponde y dependiendo también de su tasa de filtrado glomerular o función renal. Y bueno, este paciente son 50 gramos, recordemos que debe ser 50% de origen animal y 50% de origen vegetal, que en las nuevas guías ya mencionan que puede ser en mayor cantidad de origen vegetal y es mejor pronóstico para el paciente. Y les puse Renud, una dosis de Renud son 5 gramos de proteína, lo cual es muy poquita,
y nos puede ayudar a sustituir parte de la proteína de origen animal, y cada dosis de Renut son 400 kilocalorías, lo cual nos va a ayudar también a dar soporte en la parte calórica, porque si no está comiendo bien, pues no alcanzamos a cubrir su ingesta ni proteica ni calórica, y eso nos puede generar con el tiempo problemas nutricionales, los cuales queremos prevenir. También el consumo de cetoanálogos es uno de los suplementos que les traigo, ya que se recomiendan cuando el paciente está en prediálisis. Lo ideal es que sea cuando el paciente está en las últimas etapas, 4 y 5, para preservar la función renal. Esto nos ayuda a disminuir la cantidad de productos de origen animal. Recuerden que los alimentos de origen animal con frecuencia tienen mayor cantidad de nitrógeno. Los riñones se encargan de eliminar ese nitrógeno. Si no funcionan adecuadamente, hay mayor carga renal, mayor deterioro y por tal mayor progresión a la terapia sustitutiva. Entonces, los alfa-cetonálogos son aminoácidos, es como comer algún alimento de origen animal, pero sin nitrógeno, lo cual les va a ayudar muchísimo a preservar su estado nutricional y a preservar su función renal que aún tiene el paciente. Se recomienda una tableta por cada 5 kilogramos de peso y bueno, se ha observado que sí ayuda a mantener un buen estado nutricional y mejorar la función, mantener o mejorar la función renal del paciente. Vitaminas y minerales, otro de los suplementos que se tienen un poco abandonados. Leyendo varios artículos, la mayoría de estos mencionan que es de vital importancia suplementar con vitaminas y minerales al paciente con enfermedad renal crónica. Esto porque, como vimos desde el inicio, la dieta va siendo restrictiva, de repente los pacientes dejan de comer muchos alimentos, más si no tienen una adecuada orientación nutricional con un nutriólogo capacitado, tienden a dejar muchos alimentos, verduras, frutas, que son ricas en vitaminas y minerales, más en los productos de origen animal. Bueno, el paciente va teniendo deficiencias de vitaminas y minerales y las guías ya recomiendan que se deben suplementar vitaminas y minerales en cantidades seguras, por lo menos la ingesta diaria recomendada para evitar deficiencia. Claro, aquí es muy importante que les mencione que debe ser un multivitamínico adecuado para el paciente con enfermedad renal crónica. Esto porque no requiere todas las vitaminas, solo algunas se ven deficientes, tales como las del complejo B, que inclusive una persona sin enfermedad renal crónica frecuentemente suele tener deficiencia de complejo B. También vitamina C, por ejemplo, que les ayuda muchísimo al aprovechamiento de eritropoyetina y, bueno, la mayor absorción de hierro, y esto, bueno, propicia que no tengan presencia de anemia, por ejemplo, o evitar progresar rápidamente a anemia. Mm, el zinc les ayuda también bastante, tanto como el magnesio, a evitar fracturas, por ejemplo, y los omega 3, que ahorita los vamos a ver, pero no todas las vitaminas y minerales se deben recomendar, deben buscar un multivitamínico adecuado para la enfermedad renal crónica, bajo en fósforo, bajo en potasio, bajo en calcio, si se puede también bajo en vitamina D, porque no todos los pacientes requieren en etapas tempranas vitamina D, y bajo en sodio y todo lo que requiera el paciente. Otra de las vitaminas que también se dice que no se deben recomendar es la vitamina A, la vitamina K, porque se requieren en muy pocas cantidades y en estudios se ha visto que los pacientes no tienen deficiencia de estas vitaminas. Al contrario, podemos causar nefrotoxicidad. Por tal, debe ser adecuado para el paciente. El único que yo conozco que es adecuado es este, Vitanep TS, tiene concentraciones seguras para el paciente y las vitaminas y minerales que son adecuadas y recomendadas para el paciente con enfermedad renal crónica. Omega 3. También en las guías se recomienda una ingesta de omega 3, inclusive para pacientes que no son renales. Cualquier paciente con cualquier patología se suele recomendar una suplementación de omega 3 porque la población mexicana no cubre los requerimientos de omega 3 o la ingesta diaria recomendada. Esto porque tenemos una baja ingesta de pescado, de semillas, nueces, pistaches, cacahuates, etcétera. Y bueno, en un paciente renal, si sabemos que estos alimentos en algunas ocasiones suelen evitarlos o ya no los consumen, se ven muy deficientes en omega 3.
En algunos estudios se ha visto que los pacientes pueden consumir hasta 3 o 4 gramos de omega 3 al día, lo cual les ayuda a tener buenos pronósticos cardiovasculares. Recordemos que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica. Si tienen una buena ingesta de omega 3, más el complejo B, que también se ha visto que ayuda a prevenir el riesgo cardiovascular, les ayuda a disminuir este riesgo y a disminuir colesterol, triglicéridos, mantener buena presión arterial, frecuencia cardíaca adecuada. Todo esto nos indicará un buen pronóstico para el paciente y mejor calidad de vida. Las guías recomiendan una ingesta de 500 miligramos al día y en consulta externa, por ejemplo, es lo que yo suelo recomendar a mis pacientes, sin importar si es renal o no es renal, para asegurar la ingesta adecuada de omega 3. Recordemos que el paciente también suele tener disbiosis. ¿Qué es esto? Hablando de la microbiota intestinal un poquito, los pacientes, ya que no consumen adecuada cantidad de fibra, porque suelen dejar de consumir frutas y verduras por la cantidad de potasio, algunas veces tienen restricción de líquidos, la tasa de filtrado glomerular disminuida, uremia, disminuye el tránsito intestinal. Todo esto con el tiempo va provocando que desarrollen disbiosis intestinal. ¿Qué es esto? Se ve modificada la microbiota intestinal, que, bueno, de tener bacterias benéficas pasa a tener bacterias que son productoras de toxinas urémicas, productoras y, bueno, que provocan mayor retención de toxinas urémicas, tales como creatinina, como urea, como pecresol, indol, etc. Y estas bacterias nos llevan o nos conllevan a tener mayor riesgo de mortalidad y riesgo cardiovascular. Entonces, las guías ya mencionan que se deben suplementar probióticos. Ahorita vamos a ver algunos. Algunos de los síntomas de disbiosis en estos pacientes es diarrea, en algunas ocasiones estreñimiento por la baja ingesta de fibra. El estreñimiento ya se ve relacionado con la mayor retención de toxinas urémicas, mayor cantidad de gases o flatulencias, sabor desagradable de la boca, lo cual va acompañado de la uremia, eructos, dolor abdominal, distensión abdominal, pérdida del apetito y náusea. Todo lo que se quiere con el paciente es buscar disminuir todos estos síntomas gastrointestinales modificando la microbiota intestinal. Si le damos un suplemento adecuado, un probiótico adecuado para su enfermedad, podemos ayudar a disminuir estos síntomas, mejorar la ingesta y, bueno, no necesariamente vamos a necesitar un suplemento nutricio como Renut o como Emprot o como cualquier otro si nuestro paciente está comiendo adecuadamente. Pero es muy importante modificar esta microbiota intestinal. Aquí les puse Ravil. Ravil, como les he mencionado anteriormente, es el que yo con frecuencia recomiendo porque he visto que ha funcionado a disminuir urea, inclusive a disminuir creatinina o por lo menos mantener creatinina. Por tal hay menor deterioro renal y se ha observado que también disminuye glucosa, colesterol, ácido úrico, favorece para mantener una buena presión arterial y todo eso es muy favorable para el paciente con enfermedad renal crónica, ya que sabemos que junto con la enfermedad va teniendo un montón de complicaciones, entre ellas, bueno, un desequilibrio de glucosa, de triglicéridos, de colesterol, de ácido úrico, etc. Siempre que adquieran algún probiótico, este u otro, deben verificar la cantidad de cepas. Recuerden que debe ser por lo menos 1 por 10 a la 9. Si no tienen esto, no lo consideraría seguro, ya que no tiene la cantidad que se recomienda en las guías. Y, bueno, verificar que las cepas que mencionen en el producto sean las adecuadas para lo que yo estoy buscando. ¿Algún sazonador adecuado? Los sazonadores también ya son muy recomendados, ya que estos propician un menor consumo de sodio. Yo con frecuencia recomiendo Sensasal porque he visto que es seguro. Claro, hay que consumirlo en cantidades adecuadas. No le voy a decir al paciente o no se lo voy a dar a mi paciente a libre demanda, consumir todo el tiempo en mayor cantidad, porque al fin de cuentas puede ser dañino, ya que tienen menor cantidad potasio y fósforo, y si lo consumimos en mayor cantidad, más de lo recomendado, bueno, vamos a alterar los niveles de potasio y fósforo. Y, bueno, este suplemento ha demostrado que hay menor retención de líquidos y mayor control de la presión arterial por la ingesta disminuida de sodio, ya que los pacientes sustituyen con el consumo de sal.
Y solo como dato, recuerden que lo recomendado de sodio al día en un paciente con enfermedad renal crónica va de 2.5 a 3 gramos al día. Una cucharadita de sal, una cucharadita normal, es más o menos 2.5 gramos de sodio. Entonces, con una cucharadita de sal casi estarían cubriendo su recomendación de sodio del día. Aquí les puse una tablita de condimentos a utilizar. Aquí pueden relacionar algunas preparaciones con algunos condimentos que se recomiendan al paciente con enfermedad renal crónica. Claro, también en cantidades adecuadas, y muchos de estos son antioxidantes, tienen bastantes beneficios para el paciente. Yo espero en algunas de las próximas ponencias poder hablar de los condimentos, por ejemplo, si hay muchísima información al respecto. Y bueno, esto ayuda a que el paciente sea como en tiempo pasado a cocinar con hierbitas, a cocinar con algunos condimentos que son saludables, que son nutritivos y que lo pueden ayudar a preservar su función renal. Y bueno, lo más importante es a darle sabor a sus alimentos, que muchas veces porque no son insípidos sus alimentos o sus platillos, tienden a dejar o a disminuir su ingesta y bueno, a desarrollar complicaciones nutricionales. También recordemos que tras el progreso de la enfermedad renal crónica a etapas terminales, puede haber otras complicaciones como acidosis metabólica o hiperfosfatemia. La acidosis metabólica, recordemos que es una condición en la cual el cuerpo tiene un contenido de ácido que es demasiado alto para mantener una buena salud. ¿Cómo monitorear este estado ácido? Con el pH. Si el pH es menor a 7.5, puede indicarnos que ya hay un estado ácido. Y bueno, cómo se puede manifestar con respiraciones largas y profundas, latidos cardíacos, dolor de cabeza, debilidad, una sensación de estar muy cansado, vómitos, pérdida de apetito. Y para eso se recomiendan ya el bicarbonato de sodio. Ojo, muchos pacientes llegan a la consulta y mencionan, es que yo consumo el bicarbonato en cucharaditas. Es importante que recalquen a sus pacientes, o si son pacientes renales, es muy importante considerar que el bicarbonato de sodio nos puede generar complicaciones. Si nosotros pasamos de estar de un estado ácido a un estado alcalino, podemos generar inclusive muerte en el paciente. Por tal, es súper importante acudir con el nefrólogo, que él me determine la dosis de bicarbonato que debo consumir y que sea la adecuada para lograr mi pH neutro o evitar tener acidosis metabólica. Y tampoco pasar a tener un pH alcalino. Otra de las complicaciones es la hiperfosfatemia. Con frecuencia a los pacientes se les suele disminuir la cantidad de fósforo en la dieta, pero muchas veces consumen alimentos industrializados, por ejemplo, que tienen en mayor cantidad fósforo o por otras cuestiones, ya sea que no están haciendo bien sus técnicas culinarias en leguminosas, en productos de origen animal o en alimentos que contengan fósforo, estos niveles suelen verse alterados. Por tal, ya se recomienda también el uso de quelantes de fósforo. Hay muchísimos quelantes de fósforo, hay algunos que son muy seguros, algunos que son muy inseguros, algunos caros, algunos otros más económicos. Por ejemplo, yo aquí les puse Aseca, que es acetato de calcio e niacina. Este quelante se consume junto con los alimentos que pueden tener mayor contenido de fósforo y bueno, lo que hace es adherirse al fósforo y transportarlo hasta las heces y es eliminado por las heces. Es un producto que no es absorbible a pesar de ser cálcico, en caso de que les dé inseguridad el consumirlo. También se recomienda eh, que no lo recomiende el nefrólogo o el nutriólogo, pero no hacerlo por sí solos, porque esto nos puede generar con el tiempo otro tipo de complicación. Como conclusión, lo que siempre les menciono, el tratamiento del paciente con enfermedad renal crónica debe ser multidisciplinario. Está probado el uso de suplementos nutricionales, de probióticos, de omega 3, de vitaminas y minerales, de quelantes de fósforo e inclusive el bicarbonato de sodio, pero todo esto se debe hacer de forma segura. ¿Qué quiere decir esto? Con ayuda del nutriólogo, con ayuda del nefrólogo. Por eso es un equipo multidisciplinario. Y en menor cantidad, tomar decisiones por sí solos, ya que esto les puede generar complicaciones en corto plazo y, bueno, mayor progresión a la terapia sustitutiva.
Los leo, si tienen alguna duda o alguna sugerencia del tema o próximos temas, con mucho gusto los consideramos. O si quieren proponerse para dar igual alguna ponencia, si son profesionales de la salud, también con mucho gusto los consideramos. Muchas gracias. Voy a empezar a leer sus mensajes. Un paciente en etapa prediálisis, ¿qué opina para la L-carnitina inyectada para la pérdida de peso? No. Un paciente que esté en prediálisis, dependiendo del estadio que esté, pero si ya está en etapas cercanas a la terapia sustitutiva, lo ideal es no provocar pérdida de peso, ya que se ha visto que el tener sobrepeso les ayuda a tener un mejor pronóstico si les hacen terapia sustitutiva. Ahora, la L-carnitina, recordemos que es un aminoácido que si lo damos al paciente puede generar, si no hay una adecuada dieta renal, puede generar que progrese rápidamente la terapia sustitutiva. Al fin de cuentas, le estamos dando mayor cantidad en la dieta y esto les puede generar otro tipo de complicaciones. La L-carnitina se suele recomendar más a pacientes que ya están en terapia sustitutiva y esto porque se ha visto que se ve relacionado con el mayor aprovechamiento de eritropoyetina y por tal los pacientes en un corto plazo llegan a dejar de inyectarse en mayor cantidad de eritropoyetina porque se aprovecha en mayor cantidad y bueno, esto les favorece bastante ya que la eritropoyetina es muy costosa y constantemente se recomienda 1, 2 o 3 veces al mes, lo cual es mayor costo-beneficio para el paciente. El simbiótico Ravil contiene L-rhamnosus y B. longus, 2 por 10 a la 10 unidades formadoras de colonia, que son aproximadamente 2 billones. Un producto, para que sea seguro, debe tener mínimo un billón de bacterias. Además, Ravil contiene prebióticos, que son inulina de agave, lo cual le puede favorecer bastante a disminuir tanto síntomas gastrointestinales y evitar estreñimiento. Ok, si tienen anemia, bueno, yo por ejemplo, si está en terapia sustitutiva, tu pregunta es en terapia sustitutiva. Lo ideal es un tratamiento con sí eritropoyetina. En algunas ocasiones se ha visto que funciona también si lo acompañan con hierro vía oral, pero no es muy adecuado porque le suele causar un montón de síntomas gastrointestinales a los pacientes y no lo aceptan muy bien. Pero la eritropoyetina les va bien. Yo la acompañaría con el multivitamínico que contenga vitamina C, que contenga complejo B, todo esto les ayuda bastante a mayor aprovechamiento de eritropoyetina y además la L-carnitina en cápsulas, que ya se ha visto que les ayuda bastante también a aprovechar en mayor cantidad la eritropoyetina. Si desean que les envíe alguna información de todo lo que estoy mencionando, con mucho gusto pueden escribirme y lo hago terminando la ponencia. Creo que alguien está levantando la mano. Hola, Luli. Ya puedes encender tu micrófono. Mientras responde, voy a ir contestando las preguntas. Ay, perdón, no sabía. En cuestión de L-carnitina para pacientes con terapia sustitutiva, ¿qué dosis se maneja o qué bibliografía puedo leer al respecto? Si gustas, yo tengo bastantes artículos al respecto. Me dejas tu correo y te los puedo enviar terminando la ponencia. Y lo ideal es utilizar L-carnitina encapsulada. Yo les recomiendo es que hay dos frascos con distinta cantidad, pero hay una que viene, creo que son 30 miligramos por cápsula. No recuerdo muy bien. Si quieres, igual te la paso por correo para que la consideres en caso de llegar a necesitarla en tus pacientes. Por aquí debo tener la foto. Pero sí hay Perfecto. muchísimos artículos. Te pido que me dejes tu correo para enviártelos al final de la ponencia. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Los alfa-cetoanálogos se recomiendan 1 por cada 5 kilogramos de peso en el paciente, aunque hay nefrólogos y nutriólogos que suelen recomendarlos inicialmente 1 por cada 10 kilogramos. También hay que considerar mucho el suplementarlos por el costo. No son muy accesibles para los pacientes, pero si el paciente tiene la capacidad de comprarlos, súper bien.
Si no lo puede hacer, yo me iría más por una dieta completamente basada en plantas, menor cantidad de alimentos de origen animal, si quiero preservar su función renal, claro. No, el nefrólogo no es el único que puede indicar bicarbonato. Tengo un artículo muy bueno donde viene, no, no es un artículo, mentira. Hice una tabla donde vienen, de acuerdo a la patología, a la edad, cuánto bicarbonato se debe recomendar para lograr tales niveles de bicarbonato sérico y lograr que el pH sea neutro. También si me dejas tu correo, terminando la transmisión, te envío la tablita que hice y considero que te va a ser muy eficaz si sueles tener pacientes renales constantemente. El multivitamínico sí es para pacientes con enfermedad renal crónica en prediálisis y diálisis. Ese multivitamínico tiene las dosis adecuadas para prediálisis, por tal se les da una cápsula al día. Si es para el paciente con terapia sustitutiva, a ellos yo les recomiendo 2, ya que contiene omega 3 y contiene complejo B, y la cantidad que trae el producto es mínima, entonces si la doblas es mucho más favorable para el paciente con terapia sustitutiva por todas las pérdidas que tiene a través de la diálisis o la hemodiálisis. Sigo leyendo sus preguntas. Voy a irme al chat, creo que en el chat hay varias preguntas. Okay. Sí, esa pregunta ya la contesté. El multivitamínico sí es para pre y para diálisis. Los alfacetonálogos es una tableta por cada 5 kilogramos de peso. Si es al inicio, se recomienda una por cada 10 kilogramos de peso. Y las cepas que se recomiendan para paciente con enfermedad renal crónica en cualquier etapa es L-rhamnosus y Velomum. Si requieren información de algún producto, igual Nutran les puede dar la información para que consideren lo del costo y cómo adquirir los suplementos y todo. Yo para calcular el gasto energético, yo lo hago con fórmula rápida. Utilizo de 25 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso ideal. Primero calculo el peso ideal y dependiendo del estado nutricio del paciente, si es un paciente adulto mayor, ya le doy mínimo 30 kilocalorías por peso ideal. Si es un paciente joven con un buen estado nutricio, le calculo 30 para mantenimiento o hasta inclusive 25, dependiendo también su gasto energético. Y si quiero que el paciente suba de peso, ya le doy 31 hasta 35% kilocalorías por peso ideal. ¿Qué suplementos recomiendo para hemodiálisis? Prácticamente son los mismos. Probióticos, 100%. Omega 3, claro, si se puede ya en una ingesta mayor, hasta 3 gramos por día, eso es muy favorable para el paciente. El sustituto de sal también, si debo verificar si está cubriendo su ingesta proteica, lo cual es muy importante para evitar desgaste energético proteico o cualquier complicación nutricional. Si no lo hace, le doy algún suplemento nutricional hiperproteico e hipercalórico. Y también los quelantes de fósforo, si es que maneja niveles elevados de fósforo, pero frecuentemente trato de con la dieta mantener sus niveles adecuados de fósforo, y el acetato de calcio y el bicarbonato de sodio si tienden a tener acidosis, que con frecuencia tienden a tener acidosis. Sí, con gusto les paso información ahora que termine la ponencia. Tengo muchísimos artículos en enfermedad renal crónica. Los que quieren hacer algún curso de nutrición renal, está muy bueno el que tiene la Salle del COA. Es con la doctora Ángeles Espinosa, que sabemos que es una de las pioneras en la enfermedad renal crónica. Y lo padre de este curso es que los lleva a rotar al Instituto de Nutrición Salvador Subirán,
por unas 3 semanas, me parece. Yo recuerdo que eran 3 semanas. Ahora no sé cómo se maneje por la contingencia, pero lo ideal es que lo tomen cuando se controle todo esto para que puedan ir a rotar al instituto, ya que ahí hay muchísimos pacientes con enfermedad renal crónica, van a aprender un montón acerca del cálculo energético, acerca de cómo hacer el Bilbray para determinar su porcentaje de grasa, porcentaje de músculo y todo lo relacionado con el paciente con enfermedad renal crónica. Igual si quieren, ya no había, bueno, sí, es un curso que se llena muy rápido, tienen que estar atentos, pero yo les recomiendo que lo tomen ahora que todo se estabilice para que puedan ir a rotar al hospital, que es una experiencia muy padre porque aprenden un montón. Es mucho mejor la práctica, sí es bueno tener la teoría, pero si lo practican, si ven a los pacientes, etcétera, es mucho mejor. Aprenden mucho más. Estoy leyendo sus preguntas. Voy a dar unos 5 minutos más para contestar alguna otra pregunta que surja. Y si no, ya Disculpa, termino. de omega 3 que dijiste 500 miligramos, que esa era la dosis, ¿tú utilizas alguna marca en específico que recomiendes más que otra? Porque ya ves que hay muchísimas. Sí, Gracias. utilizo un montón, de hecho. Es que va de costos. Hay algunas que son muy accesibles para los pacientes y trato de darle de acuerdo a su situación económica. Por ejemplo, hay pacientes que me dicen, yo ya consumo omega 3 en tal producto y lo verifico, pero ahorita te doy el nombre. ¿De dónde eres? ¿De aquí de la ciudad? No, de Querétaro. Ah, entonces seguro sí lo es. Yo trato de que no sea de los que saben un montón a pescado o huelen un montón a pescado porque eso los lleva a desarrollar mayor complicaciones en cuanto a su ingesta, náuseas, vómito. Hay uno que se llama omega 3 de salmón, Welty, no sé si lo conoces. Ese es muy bueno, pero es un poco más caro. Ay, perdón, se cortó. ¿Me lo podrías repetir, por favor? Sí, si quieres te lo anoto en los Ah, perfecto. mensajes, porque no, Muchas gracias. no de nada. Eres, nutricionolivares@gmail. ok, Gracias. de nada. Aquí está. Bueno, ¿alguna otra duda antes de irme? Nordisk Natural, ese no lo conozco, pero valdría la pena tener un poco de bibliografía. Siempre es bueno complementar con productos de otros países. Igual si ustedes conocen algunas otras marcas que crean que son buenas, pueden postearlas para compartir información, eso es muy importante. Mm, listo, ya lo mandé en los mensajes. ¿Tienen alguna pregunta antes de terminar la sesión hoy? El tema de la próxima semana va a ser no suplementación, pues, recetas en el paciente con enfermedad renal crónica. Va a estar muy bueno, ya lo estoy preparando, ya llevo bastantes recetas. Y si son nutriólogos les puede ayudar muchísimo con algunas ideas. Si son pacientes también les puede ayudar muchísimo, ya que les voy a poner
recetas para prediálisis y para terapia sustitutiva. Es a la misma hora, igual. Los invito a que estén siguiendo a Nutram para que vean la liga y puedan presenciar la ponencia. Creo que ya vamos a dar por concluida la sesión y así puedo enviarles toda la información. ¿Tienen alguna otra pregunta antes de terminar? Silvia, de verdad que es muy raro que no puedas entrar al curso de nutrición de la doctora. No sé cuál es el cupo máximo, pero por lo que sabía, sí eran bastantes accesibles, aceptaban a mucha gente, pero no sé ahora. Creo que puedes activar tu micrófono, Luli. Ay, sí, perdón. Una última pregunta. Es que una amiga está en Facebook y me dice que no puede preguntar y yo no sé la respuesta. Que si en terapia sustitutiva, ¿qué opinas de la suplementación de resveratrol? ¿Resveratrol? Ese no lo he escuchado, ni siquiera bueno, tendría que investigar al respecto, la verdad te soy franca, ni siquiera lo había escuchado. ¿Te dijo qué es o tú sabes qué es? Luli. Según yo es una de las sustancias que tiene el vino tinto, pero no estoy segura. Según yo es un tipo de antioxidante, pero yo no lo he recomendado y no tengo bibliografía al respecto. Yo tampoco lo he recomendado. Hace poco fui a una ponencia de antioxidantes naturales, superalimentos y todo eso, pero no recuerdo que lo mencionaran. Sin embargo, ya se menciona que puede ser eficaz el uso de antioxidantes en estos pacientes. Entonces, valdría la pena buscar. Prometo que lo voy a hacer y les traeré información para la próxima ponencia. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de terminar? Nepro. Nepro es bueno, sí es bueno, pero yo lo que noté en el hospital es que de repente les caía muy pesado a los pacientes o les causaba malestar estomacal. Quizá es por el paciente, pero sí, también es de los más recomendados en terapia sustitutiva. El día de la ponencia de las recetas es el próximo jueves. No recuerdo qué fecha es, pero es el próximo jueves. Vamos a ver. Es 10 de septiembre, a las 5:30 igual. Bueno, igual si alguien de ustedes quiere proponerse para dar algún tema, con mucho gusto lo podemos considerar, puede dejar sus datos y ya lo acomodamos en el calendario para que pueda dar algún tema. Igual le damos libertad de que elijan el tema que desean. Con frecuencia los omega 3 no son altos en fósforo, debe verificar la etiqueta, debe mencionarlo, y con frecuencia solo es el omega 3 encapsulado. Igual Vitanep, el multivitamínico que les comenté, tiene omega 3 en cantidades buenas. Ese es muy seguro y me parece que está hecho con un porcentaje de semillas. Recuerden que la linaza también es muy rica en omega 3, así que no consideren dárselas a sus pacientes o recomendárselas. Y también es parte de aceite de pescado, lo cual lo hace muy digerible porque no huele a pescado y todo eso, que con frecuencia suele causar problemas en la ingesta del paciente. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Voy a dar por terminada la sesión del día de hoy. Hay una última pregunta. Dice, ¿es bueno poner multivitamínico en cada sesión de hemodiálisis?
Me parece que sí les ponen cierta cantidad de vitaminas y minerales durante la hemodiálisis, pero aún así las guías recomiendan que se suplemente en cantidades seguras. También tengo artículos al respecto, si quieren se los puedo proporcionar, perdón, y sí les ayuda muchísimo a prevenir el riesgo cardiovascular, a disminuir la homocisteína, que recuerden que se ve relacionada con mayor riesgo cardiovascular y los pacientes con terapia sustitutiva suelen tenerla elevada, y bueno, mayor aprovechamiento de eritropoyetina y todo eso. Es muy interesante todo ese tema. Bueno, voy a concluir con la ponencia. Si tienen alguna otra duda, con gusto pueden escribirla en Anutran o Silvia, no sé si podrías adquirirlos desde Perú. Sería cuestión de que te comunicaras con la empresa que es de SACAP, que es la que los vende, o con Nutran. A lo mejor ellos pueden ayudarte. Y sería muy favorable, ya que solo contar con un suplemento pues no es muy benéfico para los pacientes. Muy bien, pues les agradezco mucho que se hayan conectado. Una disculpa, pero había un problema al inicio con Zoom. No nos dejaba iniciar, pero afortunadamente se llevó a cabo la ponencia del día de hoy. Me quedé con muchas tareas, enviarles los artículos, la información e investigar sobre el antioxidante, que me parece muy interesante. Y bueno, cualquier duda, cualquier sugerencia, pueden postearla. Alguien más levantó la mano. Vamos a darle la oportunidad de hablar. Listo, puedes hablar. No sé tu nombre porque no aparece, pero ya puedes hablar. Daremos unos minutitos. Creo que no tenía una pregunta. Bueno, entonces nos vemos la próxima sesión dentro de 8 días, recetas para pacientes con prediálisis y terapia sustitutiva. Va a estar muy bonita, les va a ayudar muchísimo si son pacientes y también si son profesionales de la salud, nutriólogos. Y bueno, les agradezco que se hayan conectado y hayan esperado a que se pudiera transmitir la ponencia del día de hoy. Que tengan muy bonita tarde.